entonces la clase de hoy. Ok. Está buena la reflexión ahí, Lucy, que escribe. ¿Sí? Bien, fíjense que qué rápido ha pasado esto. Para mí es como que hubiésemos partido clases hace 2 semanas atrás y ya estamos cerrando el trimestre. Así que los felicito por llegar hasta donde estamos y a mantenernos súper apoyados y motivados para cerrar bien el trimestre, ¿sí? Así que un aplauso virtual grande, un abrazo virtual también grande a ustedes por los logros, por llegar hasta acá en un año que también ha sido extraño. Bien, lo que vamos a revisar hoy día tiene que ver con un proceso psicológico de gran relevancia que es el lenguaje, que se relaciona con otros procesos para poder operar o funcionar. Nosotros cuando hablamos o escribimos o leemos, necesitamos tener acceso a los recuerdos de las palabras, su significado. Imagínense cómo sería hablar o cómo sería escribir si no te acordaras de las palabras, si no te acordaras de cómo se dicen las palabras. ¿Les ha pasado cuando aprenden un nuevo idioma o tienen otro idioma y lo quieren decir y no lo pueden y no encuentran las palabras para decirlo? Imagínense están en una presentación en otro idioma y no encuentran la palabra. ¿Les ha pasado alguna vez? Sí. Y eso tiene que ver precisamente con que el lenguaje requiere de memoria. En la memoria, en nuestros recuerdos, están las palabras, los significados. En nuestra memoria también está el cómo ordenamos las letras, las palabras para armar oraciones. ¿Sí? Ahora, eso lo hacemos de manera bastante automática. Yo pienso, y si ustedes se acuerdan, cuando uno estaba en el colegio, no nos enseñaron tanto a hablar. Habían cosas del hablar que lo hacemos de manera fácil, rápida, automática. Cuando ustedes escriben, la mayoría de las cosas que escriben no las piensan mucho, sino que su cerebro es experto y sabe cómo juntar las palabras y la mayoría de las veces expresa las bastante bien. ¿Sí? Quieres decir algo y tu cerebro te trae las palabras, las arma rápido por ti y listo, las puedes escribir, las puedes decir. Ahora, cuando tienes que hablar de algo más complejo o leer algo nuevo, ahí nos toma más tiempo. Ahí nos tenemos que concentrar más cuando nos piden hacer una explicación o hablar de algo de nuevo o con otras palabras o para convencer. Nos cuesta más, ahí nos tenemos que concentrar mucho más para ver qué palabras y cómo armar eso. Cuando escribimos un borrador y lo tenemos que transformar en un informe final, nos puede tomar varios días estar trabajando en cómo vamos a dejar eso escrito, porque lo va a leer otra persona. Y esa otra persona que lo lee no tiene el mismo conocimiento, la forma de pensar que uno tiene, ¿sí? Por eso que los discursos, los informes, tenemos que hacernos cargo de pensar cómo el otro, cómo la otra persona va a entender ese informe, cómo va a entender ese discurso, esas palabras, ¿sí? Para que se entienda de la mejor manera y cumpla ahí con el objetivo, ¿sí? Por otro lado, el lenguaje no se puede desconectar de otro fenómeno psicológico y social en el que está inserto, que es la comunicación. ¿Sí? La comunicación tiene varias maneras en las que podemos comunicar nuestras ideas, comportamientos, expectativas al otro, y una de esas maneras es el lenguaje. Ahora, el lenguaje tiene una gran particularidad, ¿sí? Es usar un conjunto de símbolos de los cuales compartimos en la comunidad, que tienen ciertas reglas y esas reglas las aplicamos de manera sistemática para comunicar nuestros conocimientos, ideas, afectos y pensamientos. ¿Sí? Y eso es muy complejo. Eh, ¿Qué letras decir? ¿Cómo se hacen sonar?
conectan estas letras para que el otro entienda lo que yo estoy diciendo, tiene que ver con reglas sistemáticas del lenguaje, ¿sí? El lenguaje, por otro lado, tiene características que no están presentes en los otros animales. Si nosotros miramos en orangutanes, si miramos chimpancés, delfines, eh, que son mamíferos más avanzados dentro de, si los analizamos respecto al lenguaje, porque ellos se comunican, ¿sí? Pero ellos no usan todas las propiedades que el lenguaje humano tiene, ¿sí? El lenguaje humano tiene a lo menos cuatro grandes propiedades, ¿sí? Uno, el lenguaje humano está compuesto por unidades que se combinan para generar palabras, después oraciones y frases, ¿sí? Esas unidades normalmente son las letras y las letras generan sonidos, que son los fonemas, como escribe por ahí Lucy, ¿sí? Segundo, el lenguaje humano eh, se sitúa en el tiempo. Tiene una característica que se llama desplazamiento. El lenguaje humano tiene palabras y formas de referirse al pasado, al presente y al futuro. Y si miráramos un perro o un gato cuando está ladrando a otro, ¿en qué tiempo verbal o lingüístico estará hablando ese perro? ¿Sí? Por ahí están anotando presente. ¿Están de acuerdo, no? Felipe, Rocío. ¿Será presente? ¿Sí? Karina, Kelly, ¿qué piensan ustedes? Presente, ¿sí? Y, y nosotros podemos usar un lenguaje que da cuenta del pasado y del futuro, ¿sí? De hecho, uno puede darse cuenta, hay gente que está, cuando habla, tú te das cuenta como que está hablando siempre en el futuro. Tengo que, me falta eso, como que usan tiempos verbales como que estuviesen pensando siempre en mañana, la próxima semana, el próximo mes, ¿sí? Y, ¿y cómo creen ustedes que serán en términos de personalidad alguien que está hablando del futuro todo el rato? ¿Ya? Ok, interesante, Felipe. Podría ser una persona tal vez un poco soñadora, sobre todo si no cumple lo que le gustaría hacer. Pues normalmente tienen que ver también con este otro rasgo que por ahí anota Javier y Kelly, ¿sí? Son gente súper ansiosa. Son gente que está pensando, usando un lenguaje de mañana, del fin de semana y del próximo mes, ¿sí? Exceso de futuro, entonces, es ansiedad, ¿sí? Y mucha, mucha. Entonces, ¿qué hacemos cuando trabajamos con personas ansiosas? Les podemos ayudar también a través del lenguaje, cómo escapar de esa ruta automática que ellos tienen de estar escapándose del presente al futuro. ¿Sí? Súper bien. ¿Y qué pasará con una persona que usa un lenguaje situado en el pasado? Súper bien, Miguel. Interesante también, porque piensan en el futuro, pero en todas las cosas del futuro. Entonces también hay que regularlo ahí como escribe Rocío. Una persona que tiene exceso de pasado en su pensamiento, en su lenguaje, es una persona más bien melancólica, triste, que se nos puede caer un poco también en la cuestión depresiva, dependiendo del lenguaje que use y su historia también de infancia o del pasado, ¿sí? Las personas que viven un trauma depende. Por ejemplo, si el trauma fue muy doloroso, tratan de evitar de hablar del pasado, ¿sí? Y se refugian mucho en el presente inmediato, ¿sí? Eh, ahora, también hay una cuestión del pasado que nos cuesta a los seres humanos en general, ¿sí? Independiente de la enfermedad o trastorno que algunos puedan tener, pero eh, pasado, como es algo que ya ocurrió, es algo de lo cual tú no tienes mucho control. Lo que tú puedes hacer frente al pasado es aceptar o elaborar
el duelo de lo que ya fue. Y el duelo, pensándolo en una cuestión amplia, no solamente en el duelo de que una persona se murió, no, es el duelo pensado, consciente, aceptado, reflexivo, integrado a tu historia, ¿sí? Eh, por ejemplo, los adolescentes, ¿qué duelo creen que pueden enfrentar? Si uno conversara con un psicólogo clínico, por ejemplo, y estamos hablando del trabajo que ocurre con los adolescentes, hay un duelo ahí que está pasando, que es difícil, que es complejo, y que tiene que ver con cerrar este ciclo, la etapa, asumir lo bueno que ocurrió en ese momento, lo malo, ¿sí? Y poder mirar con cierta perspectiva e integrar eso súper bien, ¿sí? Los cambios físicos, los cambios mentales, los que te hacen ser adolescente, también te están comprobando que ya estás dejando de ser niño, ¿sí? De hecho, los padres, los mismos pares, te están tratando de una manera distinta, te están pidiendo cosas, conductas, pensamientos que no sean de niños. Y entonces eso implica también elaborar y entender que ya esa niñez que fue dulce, que fue protegida, que, eh, ya se fue, ¿sí? Forma parte de tu historia, está ahí presente en tu historia, pero ya la viviste, ya fue tu momento, tu etapa, tu proceso, ¿sí? Y cada cierto tiempo ustedes se van a dar cuenta que los seres humanos pasamos por algunos momentos en los que volvemos a mirar hacia atrás, volvemos a mirar nuestra vida, hacemos un examen así de nuestra historia hasta ahora, ¿sí? Y a veces nos genera ruido, nos desespera un poco porque sentimos que algunas cosas que deberíamos haber cumplido en esas etapas no las estamos cumpliendo o se nos está acabando el tiempo en función de lo que pensamos o lo que creemos. Y ahí a veces vamos al psicólogo para ver cómo vamos armando esto que se ha integrado, cómo también descubrimos en el lenguaje palabras o expresiones que nos permitan también elaborar ese duelo, ¿sí? Aprender a perdonar, aprender a usar un lenguaje que sea más optimista. No significa ser una distorsión masiva de la realidad, pero ser consciente de que hay palabras o expresiones en nuestro lenguaje que a veces refuerzan cuestiones dolorosas que las traen presente de un pasado inconcluso o un pasado mal elaborado, ¿sí? También por ahí nuestra mirada de nuestros padres también va cambiando, ¿sí? A mí una de las cosas que me pasó este año que me removió mucho el piso, me generó harta pena, me costó asimilarlo, es que durante muchos meses no vi a mis papás y me junté con ellos hace poco. Y cuando pasa el tiempo y no ves a la gente, no sé si les ha pasado alguna vez, uno los ve envejecer. Es terrible porque si hay gente que los ves todos los días o todas las semanas, no envejecen, no sé. La gente no envejece si los ves todos los días, porque tú estás envejeciendo con ellos, entonces no te das cuenta de eso. Pero pasan 5 o 6 meses y tus papás son más viejitos y esos meses se notan, ¿sí? Eh, y entonces también como que te remueve un poco esto de mis papás ahora son viejitos, ¿sí? No, son adultos mayores. Tampoco quiero agregar eso de viejito porque suena un poco infantil, ¿sí? Pero lo digo igual con cariño, ¿sí? Pero los estoy viendo y los estoy reconociendo un poco más vulnerables, ¿sí? Los estoy viendo un poco más frágiles, ¿sí? Y eso me resuena y digo, chuta, ¿cómo lo hago para aprovechar más tiempo con ellos? Pero también cómo acepto que estamos en un momento de la vida donde la vida va siguiendo su cauce natural. ¿Cómo me hago cargo también de tener una relación con ellos que me deje también tranquilo como hijo, como persona? ¿Sí? ¿Cómo armo ese ciclo vital que a mí me haga sentido? ¿Sí?
Por ahí escribe, dice Pamela, mi papá se murió, ya no lo puedo abrazar. Eh, Pamela, no, ya no lo puedes abrazar, pero lo abrazaste tantas veces que está en los abrazos que tú le das a las otras personas, ¿sí? Son procesos que son lentos, que son complejos, ¿sí? Eh, que uno a veces quisiera tener un abrazo más o un momento más con la gente que uno quiere. Ahora, también es muy importante, cuando uno echa de menos a alguien, es porque esa persona dejó una huella en ti. Es una persona que resonó tanto que se extraña, ¿sí? No hay nada más fuerte que alguien no esté contigo y tú no sientas su ausencia. Porque al final significó que no hubo una gran profundidad de vínculo. Pero cuando uno extraña y a uno le duele echar de menos a un otro, es porque tuvo un vínculo y tiene una historia contigo que es contigo tu historia también, ¿sí? Por ahí Andrea escribe, dice, a mí también me pasó, es muy fuerte con mis suegros, muy fuerte. Los vi vulnerables, delgados, envejecidos. Y fíjate, Andrea, que a pesar de ser tan vulnerables o de verse también tan envejecidos, a mí me ha tocado verlos a ellos también con una vitalidad que tal vez no es tan explícita, pero que está presente, con unas ganas de estar ahí disponible y de ser y vivir también el momento en el que están. Y fíjate que eso es uno de los elementos que a mí me da tranquilidad, ¿sí? Porque siento, por lo que los he visto, que ellos están en sus momentos, en sus vidas, haciendo las cosas que pueden y que quieren hacer, ¿sí? Pero también veo con preocupación como padres y padres jóvenes usan lenguajes muy dañinos o culpógenos con sus hijos. Mi papá, por ejemplo, cuando yo era adolescente, estaba en el colegio, mi papá usó muchas expresiones en su lenguaje que dañaban mucho el vínculo relacional, palabras que aumentaban mucho la ansiedad, él pensaba mucho en el futuro, en su trabajo, y lo comentaba mucho con los hijos. Y eso hizo que algunos de nosotros, algunos de sus hijos, sobrevaloráramos demasiado el trabajo y estar ocupado y trabajando todo el rato, ¿sí? Eh, y después uno se va dando cuenta cómo ese lenguaje incorporó también una visión de mundo que también quedó en uno, ¿sí? Y también como habían algunas cosas que mi papá en mi infancia nunca dijo y, y que hubiesen sido súper rico que mis papás lo hubiesen dicho en algún momento, ¿sí? Tal vez que hubiesen sido un poco más afectuosos de repente en el lenguaje, en sus gestos, eh, pero fueron también los papás que yo tuve en esa infancia y les agradezco muchísimo y los quiero montones, ¿sí? Pero son procesos también que cada uno de nosotros va viviendo y que los va mirando y que también los va redescubriendo. Yo hasta el día de hoy sigo conociendo y aprendiendo quiénes son mis papás, pero los estoy conociendo y aprendiendo no para cerrar ciclos necesariamente o para pedirle cosas que ellos no puedan dar, sino que los estoy entendiendo para saber bien quiénes son ellos, ¿sí? Y que nos podamos conectar también con ellos en nuestros distintos periodos de desarrollo, ¿sí? Yo sé que hay cosas que a mis papás no les puedo pedir, y está bien. Me di cuenta, entiendo desde dónde viene eso, ¿sí? Y los acepto y los quiero muchísimo, ¿sí? Pero me costó más de alguna vez, sobre todo de repente en la adolescencia, ¿sí? Exactamente. Viene mucho desde la adultez, desde la empatía, ¿sí? Por acá escribe Andrea, dice, en mi caso, veo a mis papás cómo se han apagado un poco, además de empezar a enfermarse. Sí, eso es complejo. Uno trata ahí de estar y ver cómo acompañar ese momento
Y la enfermedad necesita mucha compañía, ¿sí? Compañía de estar ahí disponible, ¿sí? Sin hablar mucho de repente, estar disponible con estar presencialmente. Es complejo eso. Daniel escribe, dice, mis papás siempre fueron viejitos. Dice, nací cuando ellos eran más adultos y estoy un poco triste porque voy a cumplir un año sin ir a Brasil, debido a que la pandemia está muy complicada y entonces viajar allá es difícil. Solo tengo mi papá, tiene 82 años, y mis hermanos que lo cuidan, ¿sí? Danieli, no sé cómo tú celebras Navidad o si la celebras o no, pero te sugiero, esta es una idea, tómala si te sirve y si no, no sé, o sea, ve ahí, pero si te sirve, fantástico, pero eh, pensar cerca del árbol de Pascua, generar como un ambiente de fotografías de Brasil y de tus familiares en Brasil. Yo creo que es necesario darles ese espacio también de acompañamiento, de estar ahí, ¿sí? Te podrías poner alrededor del árbol de Pascua o en un sector del árbol de Pascua, así como un sector ahí con lo más icónico de Brasil para tu historia y poner tal vez ahí un mini collage de tus familiares que están ahí, ¿sí? Yo creo que eso nos acerca un poquitito más dentro de las opciones que tenemos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir conociendo, entonces dijimos, lenguaje humano es complejo porque tiene que ver con estas unidades que se combinan para armar las palabras, que tienen sonidos, que después se arman en oraciones. Después dijimos que el lenguaje nos permite situarnos en el pasado, que a veces nos puede condenar mucho en la tristeza, en la melancolía, ¿sí? También nos permite situarnos y hablar en el presente y también tal vez condenarnos un poco en nuestro futuro y volvernos ansiosos y estar pensando para escapar del presente en lo que vamos a hacer mañana, el fin de semana, el mes siguiente. Pero además el lenguaje tiene otras dos características que los animales no tienen, ¿sí? Si tomamos estas cuatro características que le estoy mencionando, no hay ningún animal que las tenga, ¿sí? Las otras características son el significado, los símbolos que nosotros usamos en el lenguaje, las palabras que escribimos, las palabras que decimos, representan, es decir, no son lo que realmente vemos, sino que representan una idea, representan algo abstracto. Eh, un ladrido de un perro es un ladrido fuerte que expresa amenaza o ataque. No es una representación compleja o abstracta o de significado muy alto, ¿sí? Los seres humanos tenemos palabras para designar un sinfín de ideas y de conceptos, ¿sí? Por ejemplo, podemos usar palabras para referirnos a cosas muy concretas como las sillas, las mesas, los árboles, pero también tenemos una cantidad de palabras para hablar sobre cuestiones abstractas o complejas, hablar sobre política, motivación, psicología, que son cosas que no existen como algo concreto ahí afuera en la realidad, sino que dan cuenta de conceptos y cuestiones mucho más complejas y abstractas. Los animales no usan ese nivel de abstracción que los seres humanos tenemos en nuestro lenguaje. Y un último punto tiene que ver con que el lenguaje nos permite pensar, ¿sí? Gran parte de lo que pensamos lo hacemos a través del lenguaje. Si hago esto, si mezclo esto, ¿y qué pasaría si todas estas conversaciones internas que tenemos para enfrentar una situación o resolver un problema, las hacemos porque tenemos un lenguaje que nos permite ordenar nuestro pensamiento y situarnos en escenarios hipotéticos? No tuviésemos este lenguaje que nos permite experimentar y reflexionar sobre los fenómenos naturales o los escenarios, nos costaría resolver problemas o los resolveríamos de manera menos eficiente, ¿sí? Si quieren ver un resumen de esto,
hay una charla TED en YouTube, en verdad es un video animado que se los voy a compartir, que yo creo que tal vez lo podríamos ver ahora antes de continuar, ¿sí? Ahora, los animales tienen comunicación y pueden cumplir algunas propiedades del lenguaje de las que les he mencionado, pero no cumplen, ninguno de los animales, salvo el ser humano, tiene un lenguaje con estas cuatro características propiamente tal. ¿Sí? Se ha visto, por ejemplo, que hay algunos animales que pueden usar el desplazamiento en su forma de comunicarse, pero que el significado que manejan es mucho menor y que no cumplen las otras características del lenguaje, ¿sí? Entonces, quiero que veamos este video, es súper cortito, dura 5 minutos, le pueden activar los subtítulos y yo creo que de ahí les propongo que nos vayamos a nuestro primer break. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, ahí está el video, véanlo, me escriben cuando lo terminen de ver, lo conversamos un poco y nos vamos a nuestro primer coffee.